Gloria a Dios por Ramonita. Ahora me encanta sentarme en su silla. Cuando la dejan vacía por ahí, me pongo ahí a ver si la unción de ella viene sobre mi vida. Amén. ¿Alguno le gustaría tomar la silla de Ramonita? ¿Alguno? Bueno, Rosita, Nati. ¿Quién más? Ya mirá todas las manos. Bueno, tienen que empezar a sentarse en primer lugar. Acá, en el primer lugar. Roben los lugares acá. Cuando venga el culto, diga, acá me siento yo, que es el lugar de Ramonita. Y Dios va a obrar. Muy bien. Quiero que abra su Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. En el nombre de Jesús. 1 Timoteo 1, 6. Vamos a hablar de algo que siempre escuchamos en medio de nosotros y que no lo escucho en todos lados. He viajado también junto al pastor por muchos lugares, pero no he escuchado esta palabra más que en CFC repetidas veces y muchas veces. Y la palabra es avivamiento. Avivamiento, avivamiento. Una palabra que el pastor nos ha explicado 1000 de veces. Nos ha hablado de avivamientos, de moveres de Dios de una forma impresionante. Nos ha contado historias de hombres, de mujeres que Dios ha usado grandemente para reavivar, para despertar, para renovar, para hacer volver a vivir aquello que estaba muerto. Eso es avivamiento. Volver a vivir aquello que estaba muerto, aquello que está en el desierto, aquello que está seco, aquello que está esclavo. Avivamiento es volver a avivar, volver a avivar. Y Pablo a Timoteo le dice de esta manera, 2 Timoteo 1:6, dice así la palabra del Señor, de esta manera, 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo de Pablo, de un anciano hacia un joven que recién estaba comenzando su ministerio, que recién estaba comenzando a fundar una iglesia, que la iglesia tenía sus problemas, sus situaciones difíciles, pero que el apóstol Pablo se encarga de escribir una carta y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que lo avives. Y yo no sé si usted ha avivado alguna vez un fuego, pero yo he visto a mi esposo, a Lucas y a otros hermanos cuando hacen un fuego, cómo hacen para avivarlo, para que se prenda más y empiezan a tirarle viento. Algunos, cuando no se prende, he visto también que le han echado perfume, desodorante, y después la comida que usted cocinaba ahí era toda perfumada, imagínense. Pero he visto eso también. Reavivar un fuego que se está apagando, un fuego que se está terminando, que hay cenizas. Avivamiento significa justamente esto, lo que Pablo le aconseja a Timoteo, reaviva, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y no dice que te metas en un mover, ni te metas, que te vayas hasta allá caminando y que vuelvas de rodilla y que hagas esto y que hagas aquello y más allá, sino que Pablo está diciendo, hacelo reavivar vos mismo, agarrá y reavivá el fuego. No es algo que lo tiene que hacer el pastor, el líder, o tu esposo, tu esposa, o tus padres, o tus hijos. No, es algo que tenemos que hacerlo nosotros personalmente. Es el consejo que Pablo en alguna manera nos da a la iglesia, que avivemos ese fuego que se está apagando en nuestro interior. Y eso se trata de avivamiento, de avivar el fuego, de aquellas cosas que uno se dio cuenta que están muriendo, que se están perdiendo en la vida. Entonces,
Yo me preguntaba en este día, Señor, ¿cómo llego a un avivamiento? ¿Cómo llego a esto? ¿Cómo hago para reavivar? Y remitiéndome a la historia bíblica en los antiguos testamentos y en los nuevos, me encuentro con millones de historias de hombres que aún escondiéndose en cuevas, por ejemplo, porque ya no querían seguir más, de pronto avivaron el fuego de Dios y salieron para hacer cosas extraordinarias. Avivaron el fuego, ese fuego que por ahí se apaga. Ese fuego que por ahí te hace quedar en casa, en un culto de oración. Ese fuego que te hace quedar en casa cuando sabés que tenemos culto todos los sábados y decís, no, yo solamente voy a un culto al mes. Yo quisiera saber si nosotros trabajáramos una vez al mes y ganaríamos el dinero para vivir un mes. No ganaríamos. Pero sin embargo con Dios nos podemos dar ese lujo de decir, no, yo voy a este culto nada más. No voy a otros, no oro, no aprendo la escritura, no voy al culto del sábado donde se reúne toda mi familia para alabar a nuestro Señor. No voy el otro sábado de misiones, no voy, me quedo en casa. Entonces la pregunta al Señor sonaba más fuerte en mis oídos. Y entonces, ¿cómo hacemos, Señor, si nos tomamos ciertas liviandades de decir, no me interesa, no quiero, no tengo ganas? Bueno, entonces cuando nos llegues a fin del mes con tu dinero, si trabajaste un solo día al mes, es evidente que no vas a llegar. Y hoy aún trabajando todos los días no llegamos. ¿Qué pasa con la vida espiritual nuestra? Que decidimos y tomamos malas decisiones, porque esas son malas decisiones. No venir a la casa del Señor, no orar, no compartir con los hermanos, no saber, por ejemplo, que hoy falleció el papá de una de nuestras hermanas también. Y estar en relación con la familia espiritual que Dios nos ha regalado. Nadie ha elegido acá quién tiene que venir y quién no. Los que estamos aquí hemos llegado, Dios nos hizo una familia y como familia dependemos uno de otro. Cuando uno no ve a alguien por días o por meses, a mí me preocupa realmente no ver personas que no vienen al culto, que no vienen a cantar, a alabar al Señor. Y si no lo pueden hacer durante la noche porque tienen alguna actividad, en el día tenemos reuniones de oración toda la tarde. También la tarde a veces no la entregamos al Señor. Y me encuentro con Isaías, un profeta, un hombre de avivamiento impresionante, que Dios lo usó en gran manera, y su mensaje al pueblo fue advertir sobre su desobediencia. Usted lee Isaías habla de la desobediencia del pueblo de Israel, de su rebeldía, de estar lejos de Dios. ¿Que por qué hacían eso? Y anunciando la llegada del Mesías, del Salvador del mundo, aquel que venía a dar su vida por la desobediencia, por el pecado que nosotros nos damos el lujo de cometer. Y ojo que no estoy hablando de las consecuencias del pecado más importante, que es estar lejos de Dios, que es estar lejos de su presencia, que ni siquiera me cosquillea el oído al escuchar su palabra, no me da temor de nada. Y estar lejos de Dios es preocupante. Estar lejos de Dios nos tiene que preocupar, no solamente nosotros, sino al mundo, porque lo que está sucediendo en el mundo está totalmente descontrolado, porque las personas han decidido darle la espalda a Dios y hacer como ellos piensan, como ellos quieren, y como quieren nos estamos hundiendo en un mundo cada vez peor. ¿Puede decir amén? ¿Usted lo ve o no lo ve? ¿Cuántos dicen la verdad que el mundo está un desastre? Es la realidad. No voy a preguntar si su familia está un desastre.
Pero el mundo está un desastre. Todo es un desastre. Nadie con la verdad, todo con mentiras, todo es un problema. Y usted prende la televisión y ve las noticias y dice, pero ¿cómo puede ser todo esto? ¿Qué está pasando en este mundo? La gente, las cosas que suceden, que mejor a veces ni mencionarlas, porque no sabes qué va a terminar pasando o hasta dónde va a llegar la crueldad, la maldad, la impiedad. La Biblia dice en Isaías 7:14, no lo busque, se lo leo, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si nos vamos a Isaías 53, nos vamos a remitir a lo que hicimos hoy, que dice la palabra del Señor: quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Dios. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, o sea, le daban menos precio, menos valor, no fue estimado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, ¿por qué cosa? Por nuestras, decite a vos mismo, por mi pecado. No por el pecado que está al lado tuyo, por el mío. Murió por mí, murió por vos. Y si seguimos leyendo, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Imagínense subiendo a Jesús a la montaña para ser crucificado sin abrir su boca, callado, sabiendo que llevaba el pecado de todos nosotros. Entonces mi pregunta era: ¿cómo hago, Señor, para avivar el fuego en mi corazón? Porque ya no le doy valor al sacrificio de Jesús, ya no le doy valor a todo lo que hablamos anteriormente, ya no me interesa ni siquiera mi esposa ni mi esposo, no me interesa dónde está mi hijo ni mi hija, no me interesa si tienen para comer o no tienen para comer. Miren hasta dónde hemos llegado. Entonces, mirando un poquitito la historia de Lucas, y vuelvo allí y voy a terminar porque ustedes van por Onésimo y por el último, ¿cuál fue? José, ¿no? Yo estoy lento, pero Lucas, ¿se acuerdan de Lucas que lo hemos leído? El anuncio del nacimiento de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús. Los que no vinieron al culto el domingo pasado, por supuesto, no lo van a saber. Quizás por ahí lo han leído, lo han visto en una película y más o menos se van a poder meter en el tema. Pero lo que yo veo en San Lucas, para llegar a avivar el fuego en mi corazón, tengo que dejar obrar al Espíritu Santo. Tengo que dejar obrar al Espíritu Santo. La persona que Jesús dejó después de irse él al cielo. Jesús dejó al Espíritu Santo. Jesús no te dejó huérfano a vos, ni a mí, ni al mundo. Jesús dejó al Espíritu Santo para que Él consuele del dolor de haberlo perdido en la cruz. Pero no nos olvidemos que Cristo resucitó al tercer día. Jesús no está en la cruz, no está en esa cruz que tenés en tu cuerpo, en tu cadenita o en tu pieza. Jesús no está ahí. Jesús está en el cielo disfrutando con Ramonita de todas las cosas lindas que hay allí. ¿Puedes decir amén? Entonces, dejando obrar al Espíritu Santo, como en Hechos 2, ¿se acuerdan? Jesús les dijo: vayan y quédense en Jerusalén y esperen, porque van a ser investidos del Espíritu Santo, de ese mover de Dios, de ese poder de Dios que iba a dejar a su iglesia empoderada de una forma increíble para que no se apague el fuego que había en sus corazones.
Aunque los discípulos, una vez muerto Jesús y sabiendo que había resucitado y todo, sus discípulos andaban tristes en el camino. Algunos aún caminando con Jesús, como en el camino de Emmaús, ni se dieron cuenta que estaban caminando con Él, porque el fuego, el obrar del Espíritu Santo se había apagado en ellos. Pero los evangelios, como en Lucas, nos hablan de un matrimonio como a Zacarías, como Elizabeth, que son visitados y les es anunciado que van a ser padres cuando no podían ser. Pero el Espíritu Santo, antes de que llegue Hechos 2, los visita a ellos. El Espíritu Santo se mueve antes de la llegada de Jesús. Se mueve antes de la llegada del Espíritu Santo en Jerusalén. Se mueve en este lugar con personas como Zacarías y Elizabeth, que nosotros hablamos el domingo pasado. Hombres y mujeres irreprensibles. Eran hombres y mujeres con pasión por Dios. Sus peros no lograron hacer que la pasión por Dios se baje, se quede baja, no se sienta nada. Dejen de orar, dejen de buscar a Dios. No, al contrario. Cuenta la Biblia ahí en Lucas que este hombre y esta mujer fueron apasionados por Dios y fueron visitados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo que hablásemos de ellos como un matrimonio tremendo. El papá y la mamá de Juan el Bautista, del hombre del que hablaba Isaías también, que iba a venir para preparar el camino del Señor antes que Jesús viniera. Eran personas apasionadas, personas que estaban en el templo, personas como Zacarías que el ángel le dice: Zacarías, escuchó tu oración en el cielo y vengo a responderte, vengo a darte un hijo. Tremendo. Porque era un hombre con pasión. Nada lo hizo detener. Nada hizo que el fuego no se avive. Todo lo contrario, hizo lo posible para mantener el fuego del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo obre en su vida en una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Su vida de fe en Dios se caracteriza por su pasión. Y en días más vamos a ser hombres y mujeres apasionadas. Yo aprendí a amar el fútbol en Tucumán. Antes a mí no me hacía nada el fútbol. Nada. Jugaba Argentina y veía la final nomás, porque lo demás no me interesaba. Pero ahora estoy esperando el mundial. Ya me siento como una apasionada que quiero que empiece a jugar y quiero que lleguen a la final y que ganen. ¿Cuántos dicen amén? Claro, una alegría por lo menos. Y entonces, apasionado. ¿Vieron la gente que decía estos días? Decían: no, yo dije a mi señora que nos vamos a sentar en el mismo sillón, aunque esté roto, nos vamos a tapar con la misma colcha, vamos a tener la misma bocina, nos vamos a poner la misma gorra, porque vamos a mantener para que esto vuelva a darnos una alegría. Otro, me voy a juntar con mis amigos. Otro, me voy a dormir, no voy a escuchar nada, voy a esperar, escuchar el gol desde la calle. Cosas así, tremenda. Pasión, pasión. Es la relación que debo cuidar día a día, siendo Dios mi prioridad. Pasión por Dios es tenerlo a Él como primero, como único. Y voy en búsqueda de Él. Pasión, eso es lo que vas a sentir en unos días. Gol, no te lo puedo creer. ¿Qué no crees? ¿Que lo tiro afuera? Pasión, pasión de buscar a Dios, de decir: voy a buscar a Dios como mi prioridad, dejando obrar al Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obre en mi vida. Hermanos, Lucas nos enseña acerca de esto. Nos enseña, aunque ellos no lo esperaban, aunque ellos no lo conocían, pero trabajaban apasionadamente, oraban apasionadamente, y el Espíritu Santo decidió visitarlos a ellos. Si usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo no se lo menciona, solamente en los primeros capítulos, con estas personas. El avivamiento comienza
con una persona. Con una persona como vos y como yo. El avivamiento, el avivar el fuego en tu vida comienza como una persona. Un hombre de Dios le dijo al pastor un día: mira, para que se produzca un avivamiento, Dios busca a un hombre y le da una palabra. Solo busca un hombre con pasión, un hombre con una profunda oración, una mujer que no menosprecia una reunión, un culto, un GRT, una reunión, un tiempo de búsqueda con Dios. Que no menosprecie, porque no es tiempo para menospreciar las cosas de Dios. El avivamiento busca personas que podés ser vos, que puedo ser yo. Tenemos que ser parte de ese mover de Dios. Tenemos que meternos. Y si seguimos hablando de Zacarías y Elizabeth, nos vamos a dar cuenta que tenían esto también. Cuando nace Juan, dice que cuando está naciendo Juan y Zacarías estaba mudo y Elizabeth estaba pariendo, dice la Biblia que sus vecinos dijeron: Elizabeth está teniendo un bebé, y salieron y dijeron: tuvo un varón, le vamos a llamar Zacarías. Y Elizabeth, con todo el dolor y quizás desgarrada o lo que sea, dijo: no, señores, mi hijo se va a llamar Juan. Y los vecinos le dijeron: ¿cómo? Pero si tu marido se llama Zacarías, él tiene que llamarse Zacarías. Dios dijo que se va a llamar Juan. Y Zacarías en ese momento habla y dice: mi señora tiene razón. Dios dijo que se llama Juan y se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque tenían hambre de que la palabra de Dios se cumpla. Dios busca hombres con hambre. Hombres con hambre para un avivamiento. Y esto es personal. Podemos avivar fuegos todos en diferentes lugares, en diferentes sitios, en trabajos, en lugares donde vos te movés. Pero hombres que tengan una palabra y que digan: esta palabra la dijo el Señor Jesús, como dijo Elizabeth. Y dijo: mi hijo se va a llamar Juan. Y todos los vecinos le dijeron: no se puede llamar Juan, lo vamos a circuncidar, le vamos a poner Zacarías. No, dijo Dios Juan y punto, se terminó. Y en aquel tiempo no se escuchaba tanto a las mujeres, así que Dios le dio el habla a Zacarías para que lo diga. Porque Dios busca personas. María, tremendo. Viene el ángel y le dice que va a ser mamá. Y claro, María, jovencita, una niña joven. Estamos hablando de ancianos y ahora te hablo de una piba. Una piba que el ángel le dice: che, María, no se lo dice así, ¿no? No. Pero María, ¿vas a ser mamá de quién? ¿Nadie sabe de quién es mamá María? De Jesús. Ella es la madre de Jesús. Sí, señores. Una mujer tremenda de Dios. Que cuando el ángel le dijo: vas a ser mamá del Salvador del mundo, María ahí y dijo: Señor, que se haga conforme a tu dicho, a tu palabra. Vamos a cumplir tu palabra, vamos a hacer. Aunque ella se estaba agarrando un problema. Porque estaba comprometida con José. Estaban a punto de casarse y de pronto ahora ella le tenía que dar la noticia que iba a ser mamá y que el hijo de ella no era de él y que el hijo de ella se lo había dado el Señor a través de su Espíritu Santo. Una historia rara para José, una historia rara para el mundo, una historia que nadie puede comprender y que nadie puede descifrar, pero sin embargo María tiene que exponerle a su comprometido. Imagínense, su comprometido habrá dicho: no, María, acá se terminó. Y dice que José quiso dejarla, quiso abandonarla, como siempre, ¿vieron? Aún en la actualidad hay niñas que se quedan embarazadas y el novio o el marido o el comprometido: si te he visto, no me acuerdo. Y mamás
que andan con niños. Pero esta muchacha se agarró un problema. Porque no solamente que estaba comprometida, sino que el pueblo de Israel, para una chica en esa situación, para Israel era una mujer cualquiera. Y había que matarla, y había que sacarla. María se estaba agarrando un problema, pero ella dijo: Señor, que se haga conmigo como dijo tu palabra. Punto, se terminó. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y seguramente que habrá tenido 1500 problemas con sus padres, con los padres del novio, con el novio, con los familiares. Y podían llegar a hacerle de las cosas que usted ni se imagina. Pero esta joven, decidida, plantada, dijo: vamos a cumplir la palabra del Señor. El avivamiento comienza con una persona: María, Elizabeth, Zacarías, Juan. Puede ser Pedro, puede ser Alejandro, puede ser Claudia, puede ser Alicia, puede ser quien usted quiera. Usted puede ser parte de un mover de Dios, porque Dios elige personas para que hagan cosas tremendas como la que vemos en estos hombres. Esta joven aceptó la voluntad de Dios de ser madre del Salvador, con lo que eso acarreaba. Quizás ella se imaginó: bueno, ahora mi vida es rodar y rodar. Encontrar a alguien que ame a mi hijo, encontrar a alguien que quiera darme de comer, encontrar a alguien que me dé una casa, porque esas personas eran desplazadas, echadas de sus hogares. Sin embargo, esta mujer tremenda, dejando obrar al Espíritu Santo para que la palabra de Dios se cumpla. Impresionante. Esto me impresiona. Como una joven decidida a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Dios quiere prender un gran fuego en nuestro corazón, quiere avivar un fuego en nuestra vida. Pero ¿cómo llego a un avivamiento? No solamente por el obrar del Espíritu Santo, no solamente porque una persona apasionada, profundamente comprometida con el Señor, tratando de cumplir una palabra, sino también con una palabra cumplir. Porque esa niña podría haber dicho: bueno, solucionemos el tema. José, solucionemos. Yo no sé cómo pasó esto, yo la verdad que no entiendo. Y José le habrá dicho: no, muchacha, vos solucionemos de alguna manera. Pero María se dispuso a cumplir la palabra del Señor. Una palabra que era difícil llevarla a cabo, pero ella decidió hacerlo de amor, de corazón. Y dice la Biblia, tremendo lo que dice la Escritura. Se lo voy a leer en Mateo. Dice de esta manera, dice, hablando de Elizabeth y de Juan, le dicen que van a tener un hijo, y le dice el versículo 3: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La palabra estaba comenzando a cumplirse. Juan ya estaba listo. Dice que Juan, desde el momento que fue un adolescente, decidió ir al desierto. Era el lugar que Dios había decidido, donde él tenía que andar. Y dice la Biblia que él iba a ser una voz que clamaba en el desierto. Una voz que iba a clamar, a gritar, a decir cosas de parte de Dios, y en un desierto que no había nadie. Estaba en alguna manera la Escritura diciendo que Juan llegaba a una tierra donde no quería escuchar la voz de Dios, donde no quería estar con Dios, porque le dice: vas a ser una voz que clama en un desierto donde no hay nadie, donde nadie me quiere escuchar. Pero el Señor le dice: tenés que clamar en el desierto. Y usted sabe
después de Jerusalén y Judea, venían de todas las ciudades alrededor del Jordán para ser bautizados por Juan, para arrepentimientos por sus pecados. Y ahí Juan comienza a preparar el camino que debía dejarle al Señor Jesús. Comienza a trabajar, a servir al Señor Jesús. Su primer encuentro con el Señor fue cuando las mamás estaban embarazadas, que Elizabeth recibe a María y dice que fue llena del Espíritu Santo cuando sintió la voz de María saludando a Elizabeth. Luego su encuentro, según lo que dice la Escritura, fue en su bautismo, que Juan le decía, no, yo tengo que ser bautizado por vos, Jesús, no podés, no puedo yo bautizarte. Y Jesús dijo, seamos obedientes en esto. Hagámoslo. Preparó el camino del Señor. E intentó Juan en alguna manera enderezar la senda de un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Y Juan trató de allanar el camino, de lo alto bajarlo, de lo bajo subirlo y hacerlo de alguna manera para que la gente pueda comprender que venía detrás de él el Salvador del mundo, del que no podía atar sus cordones de sus sandalias porque era tan grande y tan poderoso. Pero sin embargo, él decide preparar el camino para Jesús, cumplir la palabra que dijeron profetas como Isaías, como Malaquías, que hablaban de él diciendo, es Elías. Y no era Elías, era Juan el Bautista. Se lo conocía por eso, porque bautizaba a la gente para que se arrepienta de sus pecados. Tremendo este muchacho. Pero terminando ya la palabra del Señor, también me encontré, y esto quiero que lo busque, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, hablando de Jesús. Jesús también listo para cumplir la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Yo me lo imagino a Jesús con Dios el Padre y el Espíritu Santo, y antes de venir a la panza de María y luego nacer y crecer en sabiduría y en estatura, como dice la Escritura, me lo imagino hablando con ellos y Dios diciéndole cuál era el plan. ¿Cuál era el plan? De tal manera que dice, ya adelantándome un poquito, dice la Escritura que estaba en el monte de los olivos y Jesús estaba allí diciendo, Señor, si podés, papá, si podés, esta copa que voy a beber, este sacrificio que voy a hacer por aquellos que no quieren escuchar mi voz, Dios, si es posible que yo no lo pase. Pero al instante Jesús sabía que tenía que cumplir la palabra, porque para llegar a un avivamiento tenemos que cumplir la palabra de Dios. No la podemos pasar por alto. No podemos decir esto Dios no me habló. No podemos irnos a casa y decir hoy Dios no me habló. Dios nos está hablando y diciendo valoremos para que el avivamiento, el reavivar, el fuego en tu vida personal sea una realidad. Pero tiene que haber pasos. Tienen que haber cosas que la Escritura nos enseña a través de estos hombres. Y dice la Biblia, el 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mirá, Jesús yendo a la iglesia. Y si Jesús va a la iglesia, ¿por qué vos no venís? Jesús fue a la iglesia y dice que agarró el libro para leerlo, que es la Escritura. ¿Por qué no leemos a veces? ¿Por qué menospreciamos las cosas de Dios? Usted me va a decir, yo no lo menosprecio. Sí, menospreciar es no darle valor a lo que Cristo hizo en la cruz y que Él hizo.
Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él. Estaba escrito en el libro de Isaías años antes. La palabra todavía no estaba cumplida. Y acá el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Era el ministerio que iba a realizar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro. Se lo dio al pastor y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga se fijaron en él, porque claro, leyó una palabra muy importante. Estaban hablando del Mesías que todavía al pueblo de Israel no había llegado, según ellos. Pero dice el Señor en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. Tanto Juan, Jesús, Elizabeth, Zacarías, María, fueron gente que provocaron un avivamiento con su actitud, provocaron un mover de Dios en su vida, con todo lo que eso llevaba. Usted sabe que a Juan lo decapitaron por el capricho de una nena. Le cortaron la cabeza. Y Jesús fue a la cruz. ¿Nos vamos a quedar sin reavivar las cosas de Dios en nuestra vida? ¿Nos vamos a quedar sin que el Señor despierte en nuestro corazón para renovarle y para darle vida y no darle muerte? Porque si estás muerto, hermano, o si estamos muertos espiritualmente, te quiero decir algo: el Espíritu Santo quiere volver a vivir y a reavivar en tu vida una relación nueva con el Señor Jesús. Pero eso depende de nosotros. Depende de un obrar del Espíritu Santo. Depende de que yo decida: pero pastora, es mi esposa. Pero pastora, es mi esposo. Pero pastora, son mis hijos. Por eso yo no vengo. Por eso yo no hago. Por eso yo... Es personal. Jesús no llamó a ninguno de nosotros para que se suban a la cruz antes que Él. No. Jesús fue Él. Juan fue Él. Entonces, yo quiero animarte que si querés llegar a un mover de Dios, a un avivamiento, a lo que todos esperamos, porque una persona con el fuego del Espíritu Santo puede provocar grandes cosas. La historia cuenta de mujeres que llegaron a ciudades, a provincias, solitas, su alma, sin nadie, y provocaron moveres, donde había sanidades, donde había milagros, donde había cosas extraordinarias. María provocó un mover de Dios a traer a Jesús al mundo, al Mesías, al Salvador, al Señor. Provocó algo nuevo en su familia, algo que nadie podía entender, ni aún su comprometido. Dice la Biblia que tuvo que hablar el Espíritu Santo con José para decirle: José, no la dejes, casate con ella. Lo que ella te está diciendo es verdad. Ese hijo es mío. Y se jugó. José también. Tanto es así que el Espíritu Santo comenzó a hablarle a José y a decirle algunas cosas para cuidar de ese hijo. Le comenzó a decir a Elizabeth y a Zacarías para cuidar de Juan, porque también él estuvo también, se llevaban con Jesús meses, y él estuvo en la muerte de los primogénitos que Herodes mandó a matar. El Espíritu Santo obrando. Yo te animo, iglesia, de todo corazón, y me voy a unir a ustedes porque yo deseo un avivamiento.
personal, en mi familia, en la ciudad, en la provincia, en el norte argentino. Pero sé que tengo que tomar decisiones. Sé que tengo que hacer cosas. Pero yo quiero animarte en esta noche a que vos también seas un fuego ardiente. Un fuego ardiente. Vos en lo personal. Y no te preocupes lo que pase con el que está al lado. Orá. Y decir, Señor, que pase con mi esposa, que pase con mis hijos, pero Señor, que comience en mí. Porque un testimonio en la vida vale más que cualquier cosa. Jesús quiere provocar un avivamiento en tu vida personal. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si el Señor viniera el sábado que viene y vos decís, el sábado de misiones no voy al culto, ¿estarás preparado para quedarte? No sé si Dios nos va a llevar desde acá, pero son cosas, son pasos que debemos hacer para que nuestra vida viva en vida real todos los días y que no estemos muertos en no escuchar la voz de Dios, en preparar el camino para cuando el Señor venga, el enderezar las sendas que están mal hechas. ¿Cuántas cosas en nuestra vida están mal hechas? Y que vos lo sabés y que yo lo sé. Venir al Señor y decirle, Señor, perdóname por todo este mes que no te vi, pero hoy vengo. Y el otro mes vamos a decir lo mismo en la próxima Santa Cena. Señor, perdóname por lo que no hice, porque quise encender un fuego, pero no quise avivar el fuego del don de Dios que vos pusiste en mí. No pasó nada. Es nuestra responsabilidad que el Señor en nuestra vida no sea menospreciado. Que si nuestro corazón es grande como esto, que en todo nuestro corazón esté el Señor, y no que el Señor esté en una puntita ahí y todo lo demás lleno de cosas que no sirven para nada, y Jesús tratando de estirarse con sus piernas y con sus manos para sacar todo esto del corazón y poder ser Él el Señor y Rey. Porque Dios quiere provocar un mover de Dios en nuestras vidas, pero también en nuestra tierra. Hermanos queridos, les animo de todo corazón a que busquemos a Dios. Que busquemos a Dios con todo el corazón y con todo el ser. Que nuestra vida sea una vida apasionada, que tenga pasión por el Señor. Que no te robe la pasión dentro de 2 semanas un partido. Si no, orá por el partido para que le vaya bien a Argentina. Y por ahí, ¿quién te dice? Salimos campeones otra vez y nos subimos a las lumbreras de la capital federal y nos zamarreamos como caballitos. Nos damos beso con el novio arriba del caballito, de la lumbrera. ¿Vieron eso? Yo digo, si se caían de ahí arriba se matan. Pero ¿ves lo que es la pasión? No le importa nada. No importa nada. Que Dios nos ayude para ser gente apasionada por Jesús. No pierdas la pasión por Jesús. Y si la perdiste, recupérala. Porque es mejor perder dinero y no perder a Jesús. Porque con Jesús tenemos todo. Todo. Todo, todo, todo. Y si no lo tenés todo, recupera la pasión por el Salvador, como nos enseña esta gente. Amén. ¿Te animás que la recuperemos en una simple oración en esta noche? Ponete en pie en el nombre de Jesús.